buenas tardes y bienvenidos a Telediario al Mediodía. Llegó la hora de conocer la información más destacada en esta jornada de viernes. Está terminando la primera semana laboral de agosto. Karen, como si nada, se nos pasa el tiempo. Así es, el tiempo se va volando. Vanessa, qué gusto saludarte a ti y a nuestros televidentes que ya están, como siempre, listos para recibir toda la información relevante de esta jornada. Así que comenzamos nuestro recorrido a través de los titulares. Capturan a sospechoso de participar en la mutilación de una niña en la zona 18. A orillas de un río de aguas negras, los bomberos ubicaron un cadáver. Hoy presentamos Origen y Grandeza, Quiriguá, símbolo histórico de la civilización maya. Ejecutivo publicó acuerdo que exonera multas a los morosos del impuesto de circulación. Detenido con paquetes sospechosos en la central de mayoreo. En internacionales, monseñor y sacerdotes en Nicaragua son intimidados por la policía. Y así comienza la información. En el fondo de un barranco fue localizado el cadáver de una persona. Esto es parte del detalle de lo que encontraron los cuerpos de socorro. Nosotros nos trasladamos a la 10ª avenida I-26 calle de la zona 10 de la colonia La Comunidad, esto en Misco, luego de que el cuerpo de bomberos municipales departamentales fueran alertados acerca de un hombre que flotaba en un río de aguas negras que pasa por el sector. En este caso yo me encuentro con el oficial Oscar Castellanos, quien nos dará detalles acerca de este hallazgo, asimismo qué detalles tiene acerca de este caso. Así es, a nuestros números de emergencia fuimos alertados que en el fondo de un barranco de aproximadamente 200 metros se encontraba una persona flotando en aguas negras, ¿verdad? Por lo que se destacan las unidades AD-63 y AD-164 al lugar. El personal inicia un rastreo logrando ubicar a esta persona, ¿verdad? La cual ya fue identificada con el nombre de José Gamboa, de aproximadamente 27 años de edad. Esta persona fue identificado por Noemí Ramírez, quien indica ser prima del ahora fallecido. Según nos indica esta persona, de que desde las horas de ayer, pues él salió de su residencia y ya no volvieron a saber nada de él hasta hace unos momentos que fueron alertados de que en el fondo de dicho barranco, pues él se encontraba y al venir a verificar, pues vieron que era él. Ya el Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias correspondientes para poder hacer la identificación oficial del ahora fallecido. Muchísimas gracias, oficial. En este caso estamos hablando de que el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales tuvo que bajar alrededor de 200 metros para poder rescatar este cuerpo, el cual pues ya se encuentra siendo analizado por peritos del Ministerio Público. Además se informó por parte de familiares de que el martes pasado pues esta persona lamentablemente fue desahuciada, pues padecía una enfermedad terminal. Aparte pues esto habría provocado de que en la tarde de este jueves desapareciera de su vivienda. Esta es parte de la información que yo tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Y 2 personas se resultaron con quemaduras durante un incidente con juegos pirotécnicos. Hace algunas horas, en una actividad patronal en Misco, se registró un incidente con juegos pirotécnicos. 2 personas resultaron heridas, pero para tener todos los detalles estamos con Víctor Gómez, de Bomberos Voluntarios. En la 9ª avenida A, 10ª calle, zona 1 de la vía de Misco, habían personas heridas. De inmediato fueron requeridos elementos de la 22 compañía, donde técnicos en urgencias médicas de las ambulancias 1357 y 1512 aplicaron atención prehospitalaria a 2 personas, a quienes se les trasladó a la emergencia del centro asistencial. Una de ellas presentaba quemadura de primer grado en el miembro superior izquierdo y la otra persona presentaba un golpe en la región abdominal. Ambas fueron identificadas como Blanca Estela Cardona, de 45 años, y María Susana Córdoba, de 41. Las afectadas manifestaron que repentinamente cayó una bomba pirotécnica, la que ocasionó las heridas.
En este caso, Víctor, hemos visto muchas ocasiones ocurren incidentes con juegos pirotécnicos. ¿Cuál es la recomendación para las personas para prevenir este tipo de sucesos? En efecto, primero que todas las personas que llegan a los lugares donde hay procesiones, alejarse de las áreas donde las personas se dedican a quemar los fuegos pirotécnicos. No importa la clase de fuego pirotécnico que sea, la idea es evitar que ocurran incidentes, y a las personas que queman los fuegos pirotécnicos también tomar sus precauciones para evitar esta clase de daños. Los contribuyentes que estén pendientes del pago de circulación de vehículos en los últimos 2 años serán exonerados de multas. La Presidencia de la República oficializó la exoneración del pago del impuesto de circulación de vehículos a los contribuyentes que no hayan cancelado en los últimos 2 años, según se constató a través de una publicación en el Diario de Centroamérica. Datos proporcionados por autoridades de la SAT dan cuenta que hasta principios de agosto el 33% de motocicletas y el 15% de vehículos presentaban incumplimiento en el pago del impuesto. A través del Acuerdo Gubernativo 208-2022 se explica que el objetivo de esta medida es facilitar que los contribuyentes que no pudieron hacer efectivo el pago dentro del plazo establecido cumplan con sus obligaciones tributarias sin afectar su economía. El acuerdo también detalla que los contribuyentes o responsables que hayan incurrido en infracciones por omisión del pago del impuesto quedarán exonerados en un 100% del valor de la multa, mora, intereses o recargos causados, siempre que liquiden ante la administración tributaria el 100% de dicho impuesto. El acuerdo empieza a regir a partir de hoy y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto. Y esta exoneración de multas se publicó hoy en el Diario Oficial. ¿Pero de qué se trata este beneficio? Escúchelo aquí. El acuerdo pues, fue emitido por el señor presidente, que establece la exoneración de multas por el no pago oportuno, o sea, en su vencimiento del impuesto de circulación de vehículos. Sabemos que la fecha máxima para haber hecho este pago fue el 31 de julio y después de esta fecha pues ya la Superintendencia de Administración Tributaria impone las multas que correspondan. Con este acuerdo lo que se pretende es que todo aquel propietario de vehículo que no pudo hacerlo en la fecha límite pues tenga hasta el 31 de agosto para poder efectuar el pago de este impuesto. Quiero hacer mención, ¿verdad?, que todas las multas de tránsito impuestas ya sea por el Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil o las distintas policías municipales de tránsito no son materia de este acuerdo gubernativo. Se reportan nuevas capturas por el asesinato de un piloto y su ayudante en Retaluleu. En seguimiento a un ataque armado contra el piloto y ayudante de un bus de transporte extraurbano que fallecieron minutos después de recibir varios balazos en San Sebastián Retaluleu, las fuerzas de seguridad localizaron a 2 nuevos sospechosos de este crimen. Durante un allanamiento realizado en la colonia Santa Elena en el departamento en mención, se incautó marihuana, computadoras, celulares, documentos de diverso tipo y una motocicleta con la cual se presume los señalados habrían ejecutado su fechoría. En el inmueble se ubicó a Samuel Urias Carreto Sigüenza y Blanca Eva Sigüenza Chay. Aunque la investigación todavía está en proceso, no se descartó que estas personas se dediquen a extorsionar a pilotos de transporte colectivo. Los señalados se suman a la aprehensión de 2 hombres minutos después del ataque, identificados como Douglas Amílcar Méndez Barrios y Noé Antonio Monterroso, a quienes se les incautó la posible arma homicida. Y en Estados Unidos un rayo impactó a pocos metros de la Casa Blanca y dejó 4 personas heridas.
4 personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico, tras recibir el impacto de un rayo que cayó en cercanías de la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos en Washington. Los afectados fueron hallados en una zona arbolada y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia del servicio secreto, encargado de proteger la residencia presidencial. Las imágenes del momento exacto en que cayó el rayo fueron captadas por cámaras de seguridad. Las mismas se viralizaron en redes sociales. El acontecimiento ha sorprendido no solo por haber caído en plena zona urbana, sino por el hecho que el rayo impactó a escasos metros del lugar en el que vive el mandatario del país del norte. Se está investigando cómo es posible que el rayo haya impactado tan cerca de la residencia, aunque todo apunta a los árboles, que suelen ser los focos principales donde caen los rayos cuando se produce una tormenta. Seguimos en el plano internacional. Taiwán acusó a China de enviar decenas de aviones y barcos de guerra cerca de su territorio. Buques de guerra y aviones chinos realizaron ejercicios militares en aguas cercanas a Taiwán, mientras aumentan las tensiones en la región luego de la visita de autoridades estadounidenses a la isla esta semana. El Ministerio de Defensa de Taiwán afirmó que 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra cruzaron la línea media del estrecho que separa la isla de China continental. Durante las maniobras militares de las fuerzas de Pekín, China disparó proyectiles explosivos de largo alcance y realizó múltiples lanzamientos de misiles convencionales en 3 zonas distintas en las aguas orientales frente a Taiwán. Además de sus medidas para aislar diplomáticamente a Taiwán, China ha amenazado desde hace tiempo con tomar represalias militares por medidas que ha tomado la isla para consolidar su independencia de facto con el respaldo de aliados como Estados Unidos. En términos de fuerza militar, China es superior a Taiwán en casi todos los aspectos, desde los tanques hasta la artillería y los aviones. Sin embargo, Taiwán tiene una mayor reserva militar de tropas terrestres que ha entrenado para el caso de una posible invasión a gran escala por parte de China. La Fiscalía contra la Trata de Personas realizó varios allanamientos en San José Pinula y se habla de al menos 10 capturas. Tenemos una actualización informativa referente a una serie de allanamientos que se llevaron a cabo esta mañana en el municipio de San José Pinula. El objetivo era capturar a personas vinculadas con la trata de personas. Me acompaña el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, para que nos pueda brindar más detalles respecto a estos casos de personas vinculadas con trata de personas. Ya estos allanamientos han arrojado resultados positivos. Son diligencias que coordina Policía Nacional Civil a través de investigadores de la DEC. La sección contra la trata de personas junto al Ministerio Público desarrollan 18 diligencias de allanamiento, inspección y registro en distintos puntos en el municipio de San José Pinula. Acá se pretende hacer efectivas órdenes de aprehensión en contra de integrantes de una estructura que se dedica a la explotación sexual y precisamente a la trata de personas. De manera preliminar podemos informar que durante el desarrollo de estas diligencias ya nos confirman la detención de al menos 10 personas que han sido ubicadas en los distintos inmuebles y pues precisamente también se da cumplimiento a estas órdenes de aprehensión. Ellos están sindicados del delito de asociación ilícita y trata de personas, Alfredo. Muy bien, se darán a conocer más detalles posteriormente vía conferencia de prensa a su inspector. Sin embargo, llama la atención, estos allanamientos continúan aún en desarrollo.
Efectivamente, los allanamientos continúan en desarrollo. Hay diligencias pues donde todavía se está realizando una inspección minuciosa en cuanto a documentos o algún tipo de material que exista a través de dispositivos móviles o dispositivos tecnológicos. Pero también, muy cierto, como usted indica, Alfredo, se estarán dando los pormenores de cómo operaba esta estructura, desde cuándo, quiénes son los capturados. Es parte de la información, el reporte que tengo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Y un automóvil volcó en la avenida Hincapié. El piloto salió ileso. La avenida Hincapié en la zona 13 capitalina fue escenario de un percance vial, cuando el piloto de un vehículo particular perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica. La impactante escena fue observada por varios conductores que se movilizaban por el sector, quienes dieron aviso a bomberos voluntarios para que atendieran la emergencia. El hombre no pudo salir por su cuenta del vehículo volcado y los socorristas trabajaron durante varios minutos para rescatarlo. En el operativo también intervinieron elementos de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente todo quedó en un susto, debido a que después de evaluar al afectado se constató que sorprendentemente no presentaba ninguna herida. Únicamente recibió atención prehospitalaria por crisis nerviosa. Más información, 2 presuntos asaltarruteros fueron capturados en un sector de Amatitlán, en la 8ª calle y 12 avenida Aldea San Carlos. Momentos antes, habían despojado de sus pertenencias y robado un teléfono celular a un repartidor de bebidas, cuando este se encontraba descargando el producto. Los supuestos delincuentes viajaban a bordo de una motocicleta para cometer sus fechorías. Ellos fueron identificados como Lester Giovanni Muñoz del Cid, alias Cuervo, de 21 años de edad, y Gustavo Adolfo Gordillo Romero, alias El Negro, de 29 años. A Gustavo Gordillo le aparecen antecedentes por portación ilegal de arma de fuego en los años 2017 y 2018. Y durante operativos en el SEGMA fue capturado un hombre con presunta cocaína. Tenemos una actualización informativa, información de última hora que se registra en SEGMA Sur, zona 12 del municipio de Villanueva, justo en el sector en donde se estacionan las unidades de transporte que van hacia el sur del territorio nacional. Se encontraba un joven caminando de manera sospechosa con unos paquetes. Él fue detenido por oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes en este momento han hecho ya el contacto correspondiente para pues que asistan peritos y fiscales del Ministerio Público y corroboren si en efecto los paquetes que carga este hombre pues son de droga. Preliminarmente se habla de que podrían ser 5 paquetes de la denominada droga cocaína y que fue detectado mediante a una investigación realizada por medio de los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, haciendo referencia a que pues ya se tenía detectada a esta persona, fue localizada y posteriormente se revisa sus pertenencias en estas bolsas que usted está observando, bolsas de mercado por así decírselo. Se encuentran los denominados paquetes de lo que hasta el momento es un material sospechoso. Ya por medio de la prueba de campo que realizará el Ministerio Público se concretará si es o no cocaína. Se desconoce pues a dónde se dirigía esta persona, de dónde vivía, ya son detalles de la investigación que pues los propios oficiales de Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público tendrán que determinar. Al acercarse los oficiales antinarcóticos a esta persona, pues él se mostraba un tanto sospechoso también. Se cuenta con el apoyo de la unidad canina, quien pues en un inicio indica que trae algún tipo de objeto ilícito. Sin embargo, esto se tiene que concretar de acuerdo a los protocolos establecidos y a lo que también establece la ley sobre una prueba de campo que determinará si en efecto lo que lleva en esos paquetes es alguna pues denominada droga, en este caso cocaína. Cambiando de tema, un percance se registró en el kilómetro 79 de la ruta a El Salvador, en jurisdicción de San José, Acatempa, Jutiapa. El piloto del vehículo particular perdió el control y colisionó contra un tráiler, hecho que ocasionó congestión de automóviles en el carril con dirección a occidente.
La parte delantera del automóvil quedó totalmente destruida y fuera de la vía por la fuerza del impacto. Derivado del hecho, solo se reportan daños materiales. Los involucrados presentaron crisis nerviosa y al lugar se hicieron presentes brigadas de Provial para ayudar a regular la movilización de los vehículos. Y por ahora se mantiene el precio de los combustibles en algunas gasolineras, pero podría incrementarse en las próximas horas. El precio del combustible, y es que luego de que finalizara el subsidio para este derivado del petróleo, aún se mantienen los precios en las gasolineras. Usted se preguntará el por qué. En este caso nosotros le informamos de que debido a que los expendios de combustible pues aún tienen reserva de tanto de la gasolina súper regular como del diésel. Sin embargo, también han informado que luego de que finalicen estas reservas, los precios estarían aumentando, aunque no se ha especificado cuál será el monto final que se tendrá para el precio tanto de la gasolina súper como la regular y el diésel. En este caso, por el momento, los precios de la gasolina regular se mantienen en 31 quetzales con 49 centavos por galón. El precio de la gasolina súper, 32 quetzales con 39 centavos por galón. Y el precio del diésel, 29 quetzales con 29 centavos por galón. En este caso, pues nosotros hacemos la recomendación a los guatemaltecos para que puedan fullear sus tanques aprovechando estos precios y que pues durante las próximas horas se espera que en el próximo fin de semana pues ya los precios de este derivado del petróleo aumenten. También pues se tiene también el conocimiento de que el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para poder subsidiar el precio del diésel. Sin embargo, no pasó de urgencia nacional tal y como esperaban los congresistas. En este caso será entonces que se conocerá en 3 lecturas para poder ser aprobado este nuevo subsidio del diésel. Sin embargo, esto será ya la próxima semana cuando se convoque a una sesión al Pleno del Congreso. En nuestro segmento ¿Quién sabe dónde? Pedimos su colaboración porque quizás puede brindar algún detalle de las personas que se encuentran desaparecidas. Observe la fotografía, ella es Jennifer Michelle Mendoza Hernández. Tiene 17 años de edad y desapareció el 4 de agosto en Boca del Monte, Villa Canales. Si usted puede brindar alguna información sobre Jennifer Michelle, debe comunicarse inmediatamente al teléfono 1546 de Alerta Alba Kenneth. Pero también le presentamos la fotografía de Antonio Saúl Vázquez Ramos. Él tiene 6 años de edad y desapareció el pasado martes 2 de agosto en San Antonio, Suchitepeques. Si puede brindar alguna información que permita encontrar a este pequeño, por favor comuníquese inmediatamente al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Y hoy en la zona 18 se desarrollaron varios allanamientos, esto en seguimiento a investigaciones por muertes violentas de mujeres. Si es que autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público desarrollaron esta mañana 7 diligencias de allanamiento en el asentamiento Esquipulas de la colonia En Limón, en la zona 18 capitalina. Esto en base a una investigación por la muerte violenta de una adolescente de 15 años el pasado 3 de junio. Según el reporte de las autoridades, como resultado de estas diligencias se logró la aprehensión de un hombre identificado como Gerson David Hernández Escobar, a quien se les indica de haber participado en este hecho de violencia. Hay que recordar que por este caso 3 adolescentes, 2 de 14 años y una de 17 años, fueron remitidas a un juzgado correspondiente, debido a que según las autoridades fueron sorprendidas mientras desmembraban a la víctima en el interior de un inmueble. En este momento, autoridades de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar y realizaron el macabro hallazgo tras recibir las denuncias de los vecinos, quienes informaban que escuchaban gritos en ese momento.
Sin embargo, es parte de la información y de las diligencias que han desarrollado autoridades la mañana de este viernes. Además de la captura, se dio a conocer que en los allanamientos que se realizaron en el sector se logró ubicar distintos indicios, los cuales servirán para fortalecer la investigación antes mencionada. Así que el capturado fue trasladado al juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal, mientras las 3 menores de edad que en su momento fueron remitidas fueron ligadas a proceso y se encuentran en prisión preventiva según los últimos detalles recabados por las autoridades. El INASIF confirmó que el cuerpo localizado el pasado lunes en San Juan, Zacatepeques, corresponde a Marilyn Suseli Florian Molina y además dio a conocer las causas de la muerte. En seguimiento al caso de la desaparición de Marilyn Suseli Florian Molina el pasado 26 de julio, se estableció por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, que el cuerpo encontrado el pasado 1 de agosto en un sector de Ciudad Quetzal de San Juan, Zacatepeques, se trataba efectivamente de Marilyn Suseli. En este caso también se logró establecer que luego de un proceso en donde participaron médicos forenses, odontólogos, genetistas y antropólogos, se logró determinar de que Marilyn Suseli falleció por varias heridas de arma blanca. En este caso, la denuncia fue presentada por familiares el pasado 26 de julio, en donde se indicó de que ella iba a juntarse con amigos que viven en el sector de San Juan, Zacatepeques, tomando en cuenta de que ella vivía por ahí. Sin embargo, ella ya no logró juntarse con sus amigos. En este caso, el Ministerio Público investiga qué fue lo que ocurrió y también quién es el responsable de esta muerte violenta que enluta a una familia guatemalteca. El pasado miércoles, el papá de Marilyn indicó de que podría tratarse el cuerpo de su hija cuando acudió a la morgue del INASIF, señalando de que ella tenía un distintivo, tenía un dedo del pie más pequeño que los demás. Entonces, esto fue parte de lo que confirmó el papá, que sí se trataba de su hija. Sin embargo, ya se confirmó por parte del INASIF de que efectivamente el cuerpo de Marilyn Suseli fue encontrado en este terreno baldío con varias señales de violencia. Ahora se confirma entonces la causa de su deceso. Y ahora nos vamos hacia el occidente del país, a la zona 1 de Quetzaltenango, en donde diversos allanamientos fueron efectuados por investigadores de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, en seguimiento a una investigación de trata de personas. Fue capturado el nicaragüense Joselito Velázquez, de 33 años, quien era el encargado de un negocio nocturno. Dentro del inmueble localizaron a mujeres que laboraban en el lugar. Se le incautó un DVD, dispositivos electrónicos, un teléfono celular y varios documentos. Asimismo, el negocio fue clausurado para continuar con las investigaciones en el tema de explotación sexual. Fuerzas de seguridad capturaron a un coyote que transportaba a varios cubanos quienes buscaban llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Buenas tardes, y efectivamente autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer hace algunas horas la captura de un presunto tratante de personas en ruta al Atlántico mientras trasladaba a un promedio de 6 cubanos de forma irregular en nuestro país. Edwin Monroy, vocero de la mencionada institución, nos brinda los detalles. Un operativo policial instalado a la altura del kilómetro 82 sobre la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Agustín a Cazahuastlán, en El Progreso, permite la captura de otro presunto coyote. Emanuel Pérez Lemus, de 24 años, fue detenido. Él se conducía a bordo de un vehículo tipo automóvil de modelo reciente, pero cabe resaltar que transportaba dentro del mismo a 6 personas de nacionalidad cubana que incumplieron con los requisitos migratorios establecidos. Esta persona fue puesta a disposición del juez competente, donde deberá solventar su situación legal. A las personas que no cumplían con los requisitos de migración establecidos, se les brindó la asistencia humanitaria correspondiente, agua y alimentos. Posteriormente fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes. Y es que según los últimos datos de las autoridades, al menos 72 personas han sido capturadas, según el recuento, en este caso de la Policía Nacional Civil, por trasladar migrantes de forma irregular en nuestro país, principalmente si hablamos de venezolanos, cubanos y centroamericanos.
ante la sospecha de nuevos casos de viruela del mono, las autoridades se encuentran en alerta. Después de la confirmación de 2 casos de viruela del mono en Guatemala, el Laboratorio Nacional de Salud informó que hasta el momento no se tienen registros de nuevos casos. Hay pacientes que pueden padecer otras enfermedades. Para confirmar si se está contagiado, se realizan un panel de diferentes pruebas. De acuerdo a las autoridades de salud, la prueba correcta para detectarla es la PCR. 3 muestras, de las cuales solo 2 se han procesado porque sí cumplían todos los criterios para hacerlo. Y en el primer caso que se vio era otra patología la que el paciente tenía, pero ya en este caso, por las 2 otras que vinieron, pudimos nosotros hacer ya el diagnóstico con el PCR, que es lo que estamos utilizando, ya dieron positivo y lo reportamos pese a epidemiología y también al médico tratante, que es pues a quien reporta el Laboratorio Nacional de Salud, ¿verdad? Los síntomas pueden ser fiebre, dolor muscular, ganglios linfáticos inflamados, lesiones en la piel, las cuales pueden provocar dolor al inflamarse. La viruela del mono es una enfermedad viral y es importante tener en cuenta los cuidados que debe tener una persona contagiada. En sí, el tratamiento para, digamos, pacientes con algún tipo de este tipo de enfermedad, la viruela símica, no hay un tratamiento específico para eliminarla, digamos, esto es muy parecido y aplica un montón a todo lo que es viral. Ustedes saben que las enfermedades causadas por virus muchas veces no tienen una cura específica cuando uno ya está enfermo, sino que los cuidados van más allá, digamos, a un hecho de evitar, digamos, que el paciente se sienta mal, ¿verdad? O también está también monitoreado, enfocado sería, en este caso, el tratamiento a que el paciente, por ejemplo, no tenga dolor. Seguimos en el tema de salud, pero ahora hablamos de los datos que comparte el Ministerio del Ramo con respecto a los casos de coronavirus que se localizan recientemente. Observe la tabla comparativa en pantalla porque nos presenta la información que se ha recabado entre miércoles y jueves de esta semana. Para el miércoles 3 de agosto, se revisaron 13.826 pruebas en las cuales se confirmaron 3.278 casos positivos para coronavirus. Mientras tanto, ayer jueves se revisaron 15.720 pruebas, de las cuales se confirman 3.205 como positivas. En un lapso de 48 horas, son 18 personas las que pierden la vida a consecuencia del COVID-19. Así las cosas, de una manera general, tómelo en cuenta y siga cuidándose. Y el sitio arqueológico Quiriguá es uno de los destinos turísticos más populares para nacionales y extranjeros. Conozcamos más detalles sobre este lugar. Quiriguá es el sitio arqueológico que representa uno de los grandes símbolos de la antigua civilización maya. El lugar es caracterizado por la presencia de monumentos y estelas que guardan místicos mensajes. Ubicada en los Amates y Zabal, esta antigua ciudad atrae a quienes buscan conocer su historia, que se remonta desde el año 200 después de Cristo, cuando la ciudad fue ocupada por mayas provenientes de Tikal. Esta ciudad corresponde al periodo clásico maya, fue fundada en el año 426 después de Cristo y es una de las ciudades prehispánicas que posee las estelas más grandes del área maya. El comercio era imprescindible dentro de la zona en la que se ubica Quiriguá. E incluso existe un edificio que, según las investigaciones, era el ingreso al punto comercial de la ciudad. En el año 738, uno de los reyes de Quiriguá capturó al rey de Copán y lo sacrificó públicamente para asegurar la independencia de la ciudad y obtener el control de las rutas comerciales. El acontecimiento hizo que el sitio se proclamara como la nueva capital de la región sureste maya. Al obtener por completo el control del comercio de la zona,
pues es donde él manda a tallar sus enormes monumentos, que hasta el día de hoy son las estelas más grandes de toda el área. Entonces, lo primero que veían los comerciantes cuando ingresaban a esta zona era el gobernante en 3 diferentes posiciones. Y luego, pues, cuando retornaban, ya sea o continuaban su trayecto hacia su lugar de destino o retornaban hacia sus lugares de origen, nuevamente pues se despedían viendo al gobernante en 3 diferentes manifestaciones. Nueve estelas son las que se localizaron en la ciudad de Quiriguá. Cada una contiene información importante que revela la historia de la ciudad. La estela D es una de las más emblemáticas. No es la estela más alta del sitio, porque la más alta mide 10.6 metros de altura. Esta mide 6 metros, es la tercera más alta que acá encontramos, pero es donde también vemos a Catiliu, uno de los gobernantes más importantes de Quiriguá, que está pues con una parafernalia que demuestra el poder que tenía el gobernante. La Acrópolis era considerada un área de gobierno y de defensa, por lo que tenía una vista hacia varios ángulos a la redonda. Por eso es el punto más alto, ¿verdad? Y es por ello que de aquí tenemos una vista también de casi 360 grados de todo el valle. O sea, aquí todo lo que era el movimiento de comercio se visualizaba muy bien, pero también era como una área de defensa, ¿verdad? Por algún ataque que pudiera haber hacia la ciudad, de alguna ciudad enemiga, pues también le servía como un punto de vigilancia. La ciudad fue elaborada principalmente con laja. Sin embargo, uno de los últimos edificios contiene mármol. Lo impresionante es que este material no es originario de Izabal, sino del río Motagua a la altura de Zacapa, de donde extrajeron el mármol. Debido al remanente histórico que representa, Quiriguá fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 31 de octubre de 1981 y desde entonces representa una puerta para el conocimiento de quienes buscan saber la historia de los pueblos originarios en nuestro país. La información deportiva no puede faltar en Telediario y por eso ya se encuentra con nosotros Héctor Morales. Bienvenido. Hoy hay buenas noticias en los resultados del fútbol nacional. Así es, Vanessa, qué gusto saludarte. Buenas tardes, amigos televidentes. En efecto, vamos a hablar pues del fútbol nacional y comenzamos hablando primero de otros deportes y luego entramos pues, de lleno a la información del fútbol y los equipos. Comenzamos hablando del atletismo, una muy buena noticia también, a pesar de la situación tan difícil que se ha vivido para los atletas en los últimos días. Pues la guatemalteca María André Chacón sorprendió al mundo de la velocidad al posicionarse como la número 21 del planeta en los 200 metros planos del Mundial de Atletismo en Cali, Colombia. La zacapaneca tomó pues las semifinales del evento en el segundo hit eliminatorio haciendo un tiempo de 23 segundos 97 centésimas, quedando en el séptimo lugar a medio segundo nada más de la tercera clasificada en el hit, la británica Sophie Walton, por lo que pues obviamente pues María André Chacón termina siendo de las damas que apenas a sus 17 años está haciendo una gran historia en el atletismo guatemalteco. Y vamos a hablar precisamente del fútbol nacional, hablamos de los equipos. En el plano internacional, el equipo de Municipal ayer con una sobresaliente actuación, que por supuesto lo pone siempre dentro de los clubes más grandes de Centroamérica. El equipo municipal goleó por marcador de 5-0 al Atlético Vega Real de República Dominicana en el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Liga de CONCACAF este jueves por la noche en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Los goles llegaron a los 21 minutos por medio de Jesús Antonio López, Chucho López, a los 42 por medio de Matías Rotondi, a los 43 de Rudy Barrientos, a los 68 minutos por medio de Milciades Portillo y a los 77 por medio de John Méndez. Pues el equipo municipal terminó en el marcador global ganando por 9-0 y ahora piensa en el equipo de Olimpia en el plano internacional, en el plano nacional ante el equipo de Iztapa el próximo domingo. Hablamos siempre de los equipos de la Liga Nacional, pero ahora sí, en el torneo local. Hablamos del equipo de Cobán Imperial que jugó ayer por la tarde, pues prácticamente en el inicio de la jornada número 3 del fútbol guatemalteco. El equipo de los Príncipes Azules se enfrentó a los Cebolleros de Achuapa la tarde de ese jueves 4 de agosto y los Príncipes Azules se quedaron con el resultado 3-2 para consolidarse así como líderes del torneo.
Hablamos del plano internacional, una verdadera fiesta y alegría tremenda para los seguidores del Barcelona. Interesante lo que ha pasado, y es que pues el delantero polaco Robert Lewandowski, el gran fichaje del Barcelona, vivió este viernes su primer gran día en el Spotify Camp Nou, en donde se dieron cita más de 55,000 espectadores, una presentación de las más multitudinarias en la historia de la entidad azulgrana, incluso más sobre la presentación de Neymar cuando pues era toda una figura para el equipo del Barcelona. Hoy Robert Lewandowski batió el récord y por supuesto que ya está ahí de manera oficial con el equipo del Barcelona. Bueno, y vamos a hablar de una sorpresiva situación que se dio en el Mundial de Atletismo sobre uno de los atletas que ya se perfila por ser uno de los mejores del planeta. Pues el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali, Colombia, pues ingresó en la etapa final, y en una de las grandes atracciones del evento se produjo un importante golpe de autoridad. El israelí Blessing Akawasi Afifan sorprendió al oriundo de Botswana, Letsin Tebogo, quien era el principal candidato y el apuntado para ser el heredero de Usain Bolt al cronometrar los mejores tiempos en los 100 y 200 metros. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que en la recta final de los 200 metros planos, el israelí Blessing Akawasi Afifan terminó ganándole y dejándolo en el segundo lugar al que ya se perfila como uno de los mejores corredores. Por supuesto que fue uno de los mejores eventos y la final tan cerrada que se vivió de manera espectacular, que así fue prácticamente como lo ve en pantalla, lo que ha sucedido. A uno de los mejores atletas le terminaron ganando, y eso termina siendo interesante el deporte del atletismo. Que me iba a decir que a uno de los mejores le ganara a alguien mucho mejor. Bueno, hasta aquí la información de los deportes. Vanessa, qué gusto saludar. Gracias por ese detalle informativo y por supuesto te esperamos el próximo lunes con el resumen de lo que ocurre en este fin de semana, Héctor. Que usted siga con nosotros, hay más noticias. Y en medio de la tensa crisis que se vive en Nicaragua, agentes antimotines impidieron el paso a fieles católicos a una iglesia. Después que las fuerzas de seguridad se instalaran en las proximidades de una diócesis en Nicaragua para impedir el paso de fieles católicos e incluso de Monseñor Rolando Álvarez, uno de los sacerdotes más conocidos de la nación centroamericana, el obispo sorprendió al salir a la calle y pedir a los oficiales que se retiraran de la puerta de la curia. El religioso denunció que la policía, incluyendo a agentes antimotines, impedían que los fieles católicos se acercaran a buscar alimentos que usualmente les reparten. Monseñor argumentó que esta situación se presentó por la convocatoria de ayuno y oración que realizó la comunidad católica para la liberación de presos políticos. Luego de más de 40 minutos, aparentemente los policías recibieron órdenes para que permitieran el ingreso de 2 sacerdotes que le ayudarían a Monseñor Álvarez a realizar la Eucaristía matutina, la cual se realizó con una tensa calma por la presencia de las fuerzas del orden. Mientras tanto, las críticas al Papa Francisco han crecido por su silencio ante este tipo de hechos en Nicaragua. En información al cierre le hablamos de lo que ocurrió en Petén, en donde Julie Lisette Marroquín Díaz se encontraba trabajando en una tortillería cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. Y es que vecinos alertaron a los cuerpos de socorro. Paramédicos evaluaron a la víctima, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar. El incidente ocurrió en Vistahermosa, San Benito, Petén. Serán los entes investigadores quienes esclarezcan el móvil de este crimen. Y es justo con esta información que nosotros ponemos punto final a esta hora de noticias, pero usted ya lo sabe, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. Gracias por su preferencia. Feliz fin de semana y recuerde que sábado y domingo también hay noticias acá en Telediario.